Hemos hablado mucho de movimiento en composición y nos hemos estado refiriendo justamente como a movimiento guiado. Pero en general el movimiento es un problema de la imagen. Cuando estamos componiendo, cuando estamos distribuyendo elementos, muchas veces estamos buscando cómo transmitir sensaciones. Entonces el movimiento es una de esas sensaciones que queremos transmitir. Primero hablábamos de movimiento guiado y era como en este ejemplo que tenemos aquí. Las formas que tiene esta figura hacen que mi mirada vaya directamente al círculo azul. Entonces estamos guiando el movimiento, pero este es un movimiento del espectador, del ojo que va a través. Pero hay otro tipo de movimiento, el movimiento implícito. El movimiento implícito, lo que buscamos es que una forma comunique ese movimiento sin necesidad de mandar la vista del espectador hacia otro lado. Muchas veces lo necesita, pero veamos este ejemplo muy simple. Tenemos este rectángulo y está súper estable. Hay cero movimiento aquí, porque aquí podemos leer que sencillamente hay una base y aquí tenemos otro eje y está completamente estable ahí. Pero una pequeña inclinación hace un cambio rotundo en cómo se lee esta forma. Entonces aquí lo que estamos haciendo básicamente es darle este recorrido a la forma e inmediatamente leemos esto como una figura en movimiento. Este ha sido un problema de la pintura desde siempre y quiero mostrarles un ejemplo divertido de cómo el movimiento es algo más de percepción que de conocimiento. Esto que tenemos aquí es una pintura de Velázquez y es de 1635. Y tengo esta pintura porque durante mucho tiempo, antes de que existiera la fotografía, los caballos se representaban de esta forma. Siempre que se representaba un caballo había una necesidad de mostrar su movimiento. Y esta era la forma normal en que se representó el caballo por cientos de años. Fue hasta 200 años después, mírenlo un segundo, ya les cuento. Hasta 200 años después, que un tipo llamado Muybridge lo que hizo fue tirar unas cuerdas con unas cámaras. Entonces pasaba un caballo corriendo, iba jalando las cuerdas e iba disparando las cámaras. Entonces gracias a eso pude entender realmente cómo era el movimiento de un caballo. De ahí hacia atrás, todo lo que sabíamos de cómo corrían los caballos era un poco como intuición, pero lo que queríamos era representar un movimiento, entonces lo representábamos de esta forma. Lo que hizo Muybridge en 1878 fue lograr esto. Y si vemos la imagen de Velázquez y empezamos a ver la pintura de ahí hacia atrás, todas las representaciones de caballo para nosotros son ridículas. Son el caballo en dos patas, así, que para el momento tenía mucho sentido porque eso era lo que representaba movimiento. Pero luego descubrimos que el caballo en su máxima expresión, en el salto cuando está despegado del aire, tiene las patas en un sentido completamente diferente. Están recogidas y está solo ahí flotando. Una pintura de un caballo así antes de la fotografía habría sido ridícula. Eso no representaba ningún tipo de movimiento. Entonces, de aquí en adelante las cosas cambiaron, empezamos a entender cómo se movían, pero tuvimos que elegir entonces una forma diferente de representar el caballo, que fuera real, pero que nos transmitiera ese movimiento. De pronto unas de las que están hacia abajo, la penúltima, me parece que es una gran forma de representar movimiento de un caballo. Y sin embargo está muy alejada de lo que creíamos antes. Entonces, al final el movimiento en una imagen es cómo lo percibimos, cómo sentimos que algo se está moviendo y que está avanzando, que está cambiando. Y luego, un poco de tiempo después, una corriente artística, especialmente de pintores, que se llamaban como el futurismo, empezaron a preguntarse cómo representar el movimiento en una imagen estática. Entonces lo que ellos descubrieron fue que la repetición nos da esa sensación de movimiento. Entonces, por último, lo que les tengo aquí es un póster que nos transmite esa sensación de movimiento aprovechando la repetición. Cuando vemos un mismo elemento repetido en una dirección, claramente lo que estamos viendo es movimiento. Entonces, esta es un poco la historia de cómo llegamos a concebir movimiento y cómo empezamos a descubrir cosas sobre el movimiento, pero al final lo que importa es esa sensación que nos da. Cuando un objeto estático tiene una inclinación, tiene un ángulo, tiene una fuerza interior,
empezamos a ver movimiento, sin importar si realmente es así, si estamos representando algo real. Entonces, el movimiento es una sensación que podemos comunicar. Podemos comunicar con repetición, podemos comunicar con inclinación. Entonces, estas son herramientas que podemos usar como diseñadores.